Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. En esta tarde quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de nuestro Dios y vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Evangelio según San Juan, capítulo 3 y el versículo 16. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Bendito Señor que está en el cielo, le damos las gracias por este momento que nos permite, Padre Celestial, el poder venir a su palabra, el poder conocer, Señor, el mensaje que usted tiene para esta tarde, para cada uno de nosotros. Usted que conoce nuestro corazón, conoce nuestras vidas, queremos recibir ese mensaje de parte de usted este día. Le damos las gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, estamos leyendo un versículo muy conocido en el Evangelio, pues sabemos que quizás es el más conocido para todos porque todos en algún momento lo hemos escuchado, lo hemos leído, porque ahí se manifiesta el amor de Dios para con la humanidad. Es el tema del que quiero platicarles este día. Vamos a ver cómo nosotros podemos conocer ese amor que Dios ya nos tiene. ¿Por qué somos tan especiales para Él? ¿Por qué dentro de toda la creación que Él hizo, los seres humanos son algo muy preciado para Dios, como un tesoro que Él tiene, al cual le muestras el amor puro? Fíjense de que este versículo, el que acabamos de leer, esta es una conversación que Jesús está teniendo con un doctor de la ley, con un hombre llamado Nicodemo, que este hombre tenía un problema religioso porque él creía que la salvación venía por las obras, él creía que todas las cosas que estaban en la ley se tenían que hacer. Pero aquí Jesús, cuando le está manifestando este versículo que leímos, Jesús le está cambiando el chip, le está cambiando el pensamiento a este hombre. Por eso Jesús le dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, porque él no tenía ese pensamiento en ese momento. Tal vez para nosotros se nos hace un poco fácil, tal vez para nosotros se nos hace un poco fácil de comprender porque pues conocemos muy bien, hemos nacido en una cultura donde se nos ha hablado mucho de Dios y muchas veces somos nosotros los que no hemos entendido, no queremos entender cuál es la manera de venir a Dios o cuál es la manera de poder acercarnos a Dios, porque hay algo bien importante. Dios ha manifestado el amor a la humanidad. Nosotros no podemos decir o no podemos alegar ignorancia de parte de nosotros y decir, no sé o no conozco yo a Dios, al Dios de la Biblia, o no sé cómo es que Dios ha mostrado su amor. Porque Dios hace visible su amor a través de Jesús, a través de su Hijo Jesús, que Él nos dio en propiciación para salvarnos del pecado, de un pecado que nosotros traemos de nacimiento, de un pecado que nos aleja de la presencia de Dios. Él ha dado a su Hijo y a través de Él ha mostrado ese amor. Fíjense de que es bien interesante el saber cuando nosotros, por ejemplo, nos enamoramos, queremos darle a la persona que nos guste o de la persona que nos enamoramos, queremos darle lo mejor. Siempre queremos tener algo para darle, siempre queremos portarnos de la mejor manera. Pero muchas veces esa persona tal vez no va a ser, no nos va a corresponder o puede ser que sí. Pero aquí lo importante es primeramente ver cómo nosotros muchas veces queremos manifestar nuestro amor hacia otra persona. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para que esa otra persona pueda recibir o pueda darse cuenta que de parte de nosotros hay un amor genuino hacia ella? Fíjense de Dios, fíjense que Dios lo mostró a través de Jesús. Dio a su único hijo. Dice la Biblia que es el único hijo, el unigénito hijo de Dios al que Él da por amor a nosotros. Es un amor que no podemos comprender muchas veces porque no queremos a veces escuchar la palabra de Dios o recibir a Jesús. En Romanos 5:8, si ustedes me acompañan, en Romanos 5:8, el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Roma y está también tratando de explicar el amor que Dios ha tenido hacia nosotros, y les dice en el versículo 5, capítulo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su gracia por Él, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Fíjense de que aquí Él les está diciendo que a través de Jesús
a través de que Dios ha mostrado su amor para con nosotros, Cristo ha muerto en nuestro lugar. O sea, nosotros merecíamos estar en el lugar de Cristo, pero Dios, sabiendo que nosotros nacemos con una naturaleza de pecado, Dios sabiendo que nosotros no íbamos a poder sujetarnos a Él por nuestra propia naturaleza o por querer nosotros, Él envía ese regalo tan maravilloso que es Cristo, el que nos libra del pecado, el que muere por nuestros pecados. Dice la Biblia que Él llevó todas las cosas en Él. Todas las cosas de los seres humanos recayeron en Él. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos entrada al cielo por nuestra propia cuenta. Jesús lo manifiesta muchas veces en el Evangelio de Juan y les dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Pero aquí lo más importante es ver cómo Dios manifiesta ese amor, cómo Dios está manifestando ese cariño que siente por la humanidad. También Dios nos da a su Hijo y nos ama tanto de una manera especial que el versículo que leemos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No es cualquier forma de amor. Quizás nosotros, si nunca venimos a los pies de Jesús, no vamos a experimentar ese tipo de amor, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No es algo normal el amor que tal vez Dios puede tener por las aves o por los animales que Él creó, sino que a nosotros, los seres humanos, Él tiene algo muy especial, tiene un amor distinto, dice. Es un amor puro, es un amor infinito, por lo que nadie de nosotros quizás podría dar algo para salvar a otra persona. Incluso cuando nosotros tenemos una persona amada, quizás ni así nosotros podríamos ofrecer nuestra vida para que esa persona pueda tener beneficios. Porque nuestra naturaleza de ser humano, nuestra naturaleza tiene un fin. No somos como Dios. Dios sí puso atributos dentro de nosotros, que son los sentimientos, el amor, la tristeza, todo eso, pero nosotros no podemos dar eso que Dios nos dio. Fíjense de que también hay algo bien interesante en el capítulo 10 del libro de Romanos, porque nos dice el apóstol Pablo de que nosotros éramos enemigos de Dios. Imagínense, ¿cómo es que cómo que nosotros estando en enemistad con Dios, Él aún así pudo amarnos? Dice el 5:10 de Romanos, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea que si nosotros vemos manifestado el amor de Dios en Cristo y nosotros recibimos a Jesús como nuestro único Salvador, creemos que Él es el Hijo de Dios, vamos a tener una reconciliación con Dios, porque nuestro destino pues era estar alejado de Dios. Nuestro destino es estar separado de Dios, pero Cristo, que abrió ese camino, que borró ese pecado, que sufrió por nosotros lo que nosotros teníamos que sufrir, ahora nosotros podemos ir al Padre de una manera directa, creyendo a través de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 5:10 que les acabo de leer, es donde nosotros tenemos que poner mucho énfasis en saber de que no es por nuestros propios medios, de que no es porque nosotros quisimos amar a Dios, sino que Él nos ha amado primero. Por eso mostró su amor a través de Cristo. Aún con todo esto, Dios, conociendo nuestros corazones pecaminosos, Él nos amó de una manera incondicional. Cristo es la muestra visible del amor que Dios ha mostrado al hombre, a la humanidad. Cristo es la muestra visible de que Dios sí nos ha amado de una manera especial y que no nos ha dejado solos, porque Él sabe que nosotros, por nuestra misma naturaleza, no vamos a poder tener una entrada a la vida eterna, no vamos a poder estar con Él por una eternidad si no es a través de Jesús. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4 y el versículo 9, él también nos dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, es un amor grande, es un amor que tal vez nosotros nunca vamos a poder comprender si no nos acercamos a Dios, porque solo de esa manera nosotros vamos a saber cuál es el tipo de amor que Dios tiene por nosotros.
mientras nosotros no estemos cerca de Él, mientras nosotros siempre queramos estar separados de Él o alejados de Él, no vamos a poder experimentar ese amor tan grande que Él tiene, porque Dios es la esencia del amor. Nadie nos podrá amar como Dios, aún ni nuestros hijos, ni nuestros padres, ni nuestros hermanos, ni nuestras familias, ni nuestras esposas podrán tener el tipo de amor que Jesús tiene para con nosotros. Porque aún ellos, si murieran, digamos, ya poniéndolo tan al extremo, si una persona, un papá o un hijo muere por un familiar, Él no nos puede dar la vida eterna, Él no nos puede salvar de nuestros pecados. Él tal vez solo puede hacer algo de una forma terrenal, como por ejemplo cuando puede pagar una deuda, digamos. Si nosotros tenemos un problema con una deuda y un familiar, en lugar de nosotros la paga, pues igual, él sí nos ayuda, pero solo nos está ayudando en un ámbito terrenal. No nos puede llenar la parte espiritual que tenemos. Y recordemos que nosotros, los seres humanos, pues tenemos una parte, un alma, un cuerpo y un espíritu. No podemos solo estar alimentándonos a nuestro cuerpo de manera material, sino que también necesitamos de algo espiritual para poder vivir. Y Dios en su sabiduría conoce todo eso de nosotros porque Él nos creó. Él sabe que nosotros tenemos esas necesidades y sabe que no vamos a poderlas satisfacer por nosotros. Él sabe que en ningún lugar vamos a encontrar ese alimento espiritual si no es a través de su palabra. Fíjense que cuando todo lo que necesitamos alguien nos lo da, nosotros nos sentimos satisfechos y nos sentimos bien y a esa persona le agradecemos y quizás hasta toda la vida podemos pasar agradecidos con él porque tal vez nos ayudó en momentos de crisis, en momentos que sí necesitábamos, pero eso nos va a ayudar de una manera temporal y el amor de Dios es algo eterno. La Biblia dice que es algo eterno porque cuando nosotros venimos a Dios, cuando reconocemos a Jesús, que es el amor de Dios manifestado a la humanidad, nosotros vamos a estar una eternidad con Dios. No es solo un momento, no son unos años, no es solo un tiempo, sino que es una eternidad, que igual quizás muchas veces no la podemos comprender en nuestra mente, pero viniendo a la palabra, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, sí empezamos a comprender todas esas cosas que muchas veces con nuestra propia mente o con nuestra propia naturaleza de seres humanos no las vamos a poder comprender. Ahora bien, si este amor se ha manifestado a los seres humanos, si Dios ya nos mostró un amor, si Dios ya nos ha mostrado su amor, ¿quiénes son las personas que lo van a recibir? Porque el versículo que leímos de Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo. Es decir, que es para toda la humanidad, decir que es para todos los seres humanos, pero hay algo bien interesante. Imagínense nosotros, un ejemplo muy simple es, cuando nosotros, por ejemplo, le queremos mostrar el amor a una persona o nosotros nos le declaramos a una persona, la otra persona tiene la opción de decirnos sí o decirnos no. Nosotros queremos darle algo a ellos, a esa persona, nosotros queremos mostrarle algo, pero ella cuando escucha de nosotros o cuando recibe el mensaje, puede que nos diga que sí o nos diga que no. Y fíjense que es bien interesante porque cuando el versículo dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, y después en la segunda parte nos dice que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, el plan de la salvación, el plan del amor está dado para todos los seres humanos, pero depende de cada uno de nosotros el recibirlo. No depende ya de Dios, porque Dios nos da ese amor, nos da ese regalo que necesitamos, que obviamente necesitamos, que no tendríamos por qué pensarlo dos veces para recibirlo, pero en nuestra naturaleza de seres humanos que tenemos una libertad de elegir entre si lo aceptamos o no, está eso, en que Jesús vino al mundo, Jesús se manifestó a los hombres, pero no todos lo recibieron. Tenemos un versículo en el libro de Juan 1:12 cuando dice que mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea que lastimosamente no todos los seres humanos, no todas las personas son hijos de Dios, sino únicamente aquellos que le han recibido como único Salvador.
Y es también, todos en algún momento lo hemos escuchado la palabra de Dios. No podemos decir que nunca la oímos, que por eso no sabemos quién es Jesús. En Juan 4:42 también nos manifiesta lo siguiente. El capítulo 4 y el versículo 42 del libro de Juan dice: y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Todos los que vivimos por lo menos en el continente latinoamericano, alguna vez hemos escuchado palabra de Dios, ya sea a través de la radio, a través de un predicador en algún medio de transporte, en la calle, a través de la televisión, por cualquier medio que nosotros hemos tenido un mensaje de parte de Dios, y lastimosamente muchas personas que lo han escuchado han cerrado su corazón. Y eso ya no es culpa de Dios, eso ya no es que Dios no quiere al ser humano y por eso no va a estar en una eternidad con él, o por eso esa persona no recibe el amor de Dios, sino que está en cada uno de nosotros el querer recibir ese mensaje. Como les digo, todos hemos escuchado, ya no podemos estar en ignorancia en decir que no sabemos qué es eso, porque el versículo es bien claro. Ya no solamente es por tu dicho, le dicen, sino que porque nosotros mismos hemos escuchado la palabra. Nosotros en este país, quizás en cada cuadra hay una iglesia, o si no hay iglesia, vemos que hay personas también evangelizando en las calles, que muchas veces nos han hablado. Las iglesias hacen campañas, todo tipo de eventos, para siempre estar mostrando la palabra de Dios, que es el amor que Dios nos está dando o nos está manifestando a través de la Biblia. En Juan 8:12 también tenemos algo bien importante, algo que Jesús nos dice, y dice el 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Ya Jesús está declarando que solo a través de él nosotros podemos salir de esa oscuridad de ignorancia que tenemos. Pero ¿por qué también la tenemos? Porque recordemos nuestra naturaleza de pecado. No hay que perder de vista que nosotros somos seres humanos, que nacimos con un pecado original, que nacimos con una semilla de pecado, y que solo es a través de Cristo que nosotros podemos obtener esa sabiduría. El libro de Santiago nos lo dice el que esté falto de sabiduría que la pida a Dios. Nada más es que nosotros decidamos acercarnos a Dios a través de Jesús. Lastimosamente muchos cierran su corazón a la palabra de Dios. Ya no, como les digo, ya no tenemos una excusa para decir que nunca escuchamos una palabra. Y es bien triste el saber que las personas tienen la oportunidad de poder llegar a los pies de Cristo, de poder experimentar ese amor que Dios nos da, pero muchas veces lo han rechazado de una manera fea, podríamos decirlo, porque cuando nosotros nos toque partir de esta tierra, pues vamos a tener que estar en una eternidad, y aquí es donde tenemos que resolver. Dice que si nosotros somos hijos de Dios, vamos a tener una herencia junto con Él en el cielo, por la eternidad, no va a ser solo por un momento, porque Dios nos adopta como sus hijos. No podemos decir que por hacer obras o por portarnos de una manera especial delante de las personas o por ayudar a personas, nosotros vamos a poder tener ese acceso, ya que es una herencia que nosotros tenemos, pero para poder tener una herencia debemos de ser hijos de Dios. Imagínense que hay una persona que ha fallecido, pongamos un ejemplo, y el hijo quiere reclamar herencia de esta persona que falleció, pero él nunca fue reconocido por esta otra persona y él ahora quiere hacer valer sus derechos como hijo. No lo puede hacer de forma legal, porque el padre nunca lo reconoció a él como hijo, ni él reconoció al Señor como padre. Igual somos nosotros con Dios. Si nosotros no reconocemos a Jesús como nuestro único Salvador, no vamos a poder tener esa entrada al cielo, ese camino que Él ya trazó para nosotros. Y ahora bien, después de todo esto, después de que nosotros tenemos la opción de elegir entre aceptar a Cristo o no, cuando nosotros lo elegimos hay un efecto. Ese amor de Dios tiene un efecto para con nosotros, y es que no nos perdamos y tengamos una vida eterna.
nos reconciliamos con Dios, ya que estábamos en enemistad con Él a causa del pecado. Otro efecto que también hace el amor de Dios en nosotros cuando lo recibimos es que tenemos una vida eterna. Jesús es el único camino para que nosotros podamos obtener. En Juan 14:6 dice Jesús, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice. ¿Y qué pasa cuando nosotros no aceptamos ese amor? ¿Qué pasa si nosotros decimos que no vamos a aceptar el amor que Dios nos ha mostrado? Pues lastimosamente vamos a quedar en el estado en el que estábamos. ¿Y en cuál estado estábamos? En un estado de condenación, porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo. Al contrario, dice Juan 3:17 que Él lo envió para salvar el mundo. Y si Él lo envió para salvar al mundo, es porque el mundo está condenado. Entonces nosotros no podemos decir que hay otro camino. Solo es Jesús, el único camino, el único amor que Dios mostró para el ser humano. Ya nosotros tenemos en nuestras manos la opción de poder experimentar ese amor de Dios. No hay otra opción que nosotros podamos tener más que solo cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Podemos disfrutar de ese amor aquí en la tierra y lo más importante, en una eternidad junto con Él cuando nos toque partir. Este día, si usted no ha aceptado a Jesús en su corazón y quisiera experimentar lo que el versículo nos dice, que Él envió a su Hijo y que nos ha amado de una manera tal, hoy este día usted puede recibir a Cristo en su corazón. Podemos hacer una oración de fe y a través de esa oración usted puede abrirle las puertas de su corazón a Jesús y recibirlo como su único Salvador. Vamos a orar esta tarde. Señor Jesús, le damos las gracias por este momento que nos permitió estar escudriñando su palabra, Señor. Le damos gracias por venir a morir en una cruz por nosotros. Le damos gracias, Padre Celestial, por mostrar el amor a través de nuestro Señor Jesucristo. Queremos esta tarde abrir nuestros corazones para recibirlo, Señor, para poder estar una eternidad con usted, para poder experimentar ese amor, Señor, que tanto necesitamos, para poder experimentarlo, Señor Jesús, de una manera en la que usted ya lo tiene planificado. Pedimos a las personas que todavía no han recibido a Jesús en su corazón, que este día puedan hacer esta oración junto conmigo. Vamos a decir: Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús. Amén. Si usted repitió esta oración y lo hizo creyendo, abriéndole las puertas de su corazón a Jesús, ahí donde quiera que usted escuchó este mensaje, tenga la plena seguridad que hoy usted ha pasado a ser parte de la familia de Dios y ha hecho realidad lo que dice el versículo de Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Que el Señor les bendiga.